como siempre, viendo los temas de este gobierno con renders. Es decir, esta no es una alcaldía de ejecuciones de obras, sino de pantallazos donde muestran cómo va a quedar todo de bonito, pero sin ningún tipo de realidad. Y ya entraremos en detalle sobre qué ha venido pasando con este proyecto de Parques del Río Norte. Es un gobierno de pinturita incluida en las diferentes presentaciones que se hacen aquí, muy bonitas, pues la verdad, o sea, es muy chévere ver cómo quedaría Medellín, ese sueño de los parques lineales, de cómo sería el río, pero las realidades son completamente lejanas, absolutamente lejanas, entonces dan la idea de que ya vamos muy adelante en esa ejecución. La Secretaría de Infraestructura ha sido una de las más pobres en ejecución en todos los sentidos, porque no solo pues en ejecución presupuestal, pues la gran mayoría de recursos han ido a la EDU, y yo lamento que no hayan invitado a la EDU, porque la EDU es la que está manejando este proyecto. Es decir, la Secretaría de Infraestructura aquí solo le gira plata a la EDU para que la EDU haga lo que le venga en gana con esos recursos, sin exigirle, sin pedirle cuentas, sin hacer absolutamente nada. Ya miraremos en detalle qué ha venido sucediendo, pero en particular hemos visto cómo estos proyectos rimbombantes, muy chéveres, muy interesantes de ciudad, pierden absoluta vigencia con la desilusión de lo que genera este gobierno, que reitero, en Secretaría de Infraestructura uno no ve absolutamente nada. Es que Medellín está hace rato llena de huecos, llena de las cosas sencillas. Lo que debería hacer la Secretaría de Infraestructura en su día a día ni siquiera es capaz de lograr resultados concretos, serios, profundos, y viene aquí pues a mostrar una cantidad de presentaciones de lo que será Medellín, que si fuera este gobierno no sabemos si eso va a ser en el 2030, 40, 50. Ojalá no se perpetúe la corrupción, la improvisación y la mediocridad de este gobierno. Yo sí creo que hay una diferencia muy grande con la presentación que me antecedió, en el sentido de que la EDU debería, más bien que se debería mantener una sociedad, y que la EDU, que es operadora urbana, entonces se dedicara a hacer básicamente lo que ha hecho todo este rato, que es subcontratar. No, lo que debería suceder en esta ciudad es que la EDU debería estar dedicada a lo que hace la EDU, a lo que teóricamente debería hacer la EDU, que es la operación urbana, la operación de proyectos y desarrollo urbano. No acaba de seguir manteniendo esa idea de que la EDU simplemente entonces le pasan todos los recursos públicos de todas las entidades del municipio, más bien todas las dependencias de todas las secretarías, para que la EDU subcontrate. Y ya, eso es lo que se dedicó a hacer la EDU. No, la EDU debería dedicarse a la operación urbana y no a crear más burocracias, porque sé que hay unos concejales pues, que les encanta que se cree burocracias para estar justificando allá y pagándole favores a amigazos. No, eso no debería ser realmente la gestión pública. La EDU dedicada a lo que haga la EDU, que es operador y desarrollo urbano. Y los contratos de la Alcaldía de Medellín, hechos por la Alcaldía de Medellín con licitaciones públicas, abiertas, transparentes, no como lo que vamos a mirar que ha venido sucediendo con este proyecto de Parques del Río Norte. Entonces vamos a ver qué ha pasado, además de los renders, además de la subcontratación con la EDU, qué ha pasado con esos contratos. Y miremos lo siguiente. La Secretaría de Infraestructura hizo el contrato 4600090098 con la EDU en mayo de 2021 por 168.406 millones. Un contrato interadministrativo, 168.000 millones de pesos, de los más grandes que ha hecho esta alcaldía en este periodo. Secretaría de Infraestructura le pasa la plata a la EDU para este proyecto que vimos hoy, para los renders. Hace un año y medio, señoras y señores, hace un año y medio le entregó esa plata para el proyecto Parques del Río Norte. Decía espacio público del norte de la ciudad, así se llama el contrato interadministrativo, lo pueden buscar, abierto, público. Le hizo una adición de 10.000 millones de pesos, 10.500 millones de pesos, y hoy ya ese contrato interadministrativo, esta edición se hizo el 22 de agosto, va en 179.082 millones de pesos. Y va al tema más interesante, que es una cosa que uno no comprende, y si la Contraloría algún día nos explica esto, de pronto algún día nos ayuda el Contralor de Medellín, que se posicionó hace meses y algún día empieza a trabajar. ¿Cómo es posible que le hagan adiciones presupuestarias a un contrato donde su ejecución del contrato interadministrativo, la plata que, reitero, 179.000 millones de pesos ya van para la EDU, solamente se han ejecutado por parte de la EDU
voy a sumarlo 8.900, 1.200, 2.100, unos 12.200 millones de pesos. O sea, ¿cómo es posible que de la plata que de 168.000 que la Secretaría de Infraestructura le entregó a la EDU ya solo ha contratado 12.000 millones de pesos, y ya entraremos en detalle a quién y cómo, y ya pidieron una adición presupuestal del 22 de agosto de este año por 10.500 millones de pesos, y ya vamos en 179 millones de pesos. ¿A son de qué? ¿Cómo uno pide adiciones presupuestales para ni siquiera haber contratado temas previos, ni estudios? Porque es que allá esos renders tan bonitos que nos mostraron no tienen absolutamente ningún tipo de ejecución. Entonces hacen adiciones presupuestales de 10.000 millones de pesos cuando la ejecución de los 168.000 solo iban 12.000. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién me explica? Pedir adiciones a contratos interadministrativos cuando la ejecución de los propios contratos del contrato interadministrativo va en menos del 10%. Entonces, ¿cuántas adiciones más presupuestales se van a necesitar en el futuro? ¿Cuántas más? Si no ha comenzado la ejecución de todos esos renders, ni los diseños de todos esos renders, ¿cuánta plata más necesitaremos entonces posteriormente en adiciones presupuestales de los 168.000 no ejecutados? No ejecutados. Ese es este gobierno de los renders, de la plata mal manejada, de la improvisación, y eso sí, de la corrupción que ya veremos en la EDU. Para eso está la EDU, hoy en Medellín, no para el desarrollo urbano, sino para la subcontratación. Entonces, ¿qué ha hecho con esa plata la EDU? Ha hecho varios contratos, ha hecho 73 contratos. Dos por invitación privada, uno para el tema de Carabobo Norte, 8.935 millones. Invitación privada, 8.935 millones de pesos. ¿Qué es lo que dijimos hace mucho tiempo con la EDU? Antes se hacían invitaciones privadas hasta 500 millones de pesos. Aquí, este gobierno, con el exsecretario de Gobierno a la cabeza, hizo una modificación al estatuto contractual de la EDU y pasó las invitaciones privadas de 500 millones a 10.000 millones. Invitan a 3 por 10.000 millones. Ojalá los discursos de acciones afirmativas, de que aquí necesitamos más presencia de las comunidades LGTBI, se preocuparan por estas cosas de la ciudad, de cómo se roban los recursos públicos y eso no llega a las comunidades más necesitadas, a los que dicen defender. Entonces, 8.935 millones de pesos por invitación privada. Y apuesto pues que la Secretaría de Infraestructura no tiene ni idea de lo que está pasando en la EDU con esos recursos. Porque les pregunta a uno que qué ha pasado con los recursos, y yo por allá no, yo me averiguo. 8.935 millones de pesos entregados por invitación privada. Pasaron repito, de 500 millones antes, ahora 10.000 millones. Esos 8.900 puede tener múltiples e infinitas adiciones presupuestales. Entonces invitan, reitero, a 3, a los que le da la gana a la EDU, y ahí ya va su contratista. Para la construcción de Carabobo Norte, ahí va. Entonces, el de los 3 fases que nos mostraron, solo está entrando en Carabobo Norte. No está entrando en el norte, en Parques del Río Norte, donde necesitan espacio público. O sea, todas esas necesidades, que es que en Medellín necesita espacio público, espacio verde. La plata que han invertido no es para ese espacio verde, es para Carabobo Norte. Para que desayunen muchos concejales lo que está pasando en esta ciudad. A que empiecen pues a meterse en las cosas que dicen estar dándole control. Después, una interventoría de 1.250 millones de pesos, también de ese mismo proyecto, de ese mismo espacio de Carabobo Norte. Entonces hacen un contrato de 9.000 y una interventoría de 1.250 millones de pesos. Si ustedes ven porcentualmente cuánto estamos hablando de una interventoría del 15%. Normalmente la propia EDU hace unas contrataciones de interventorías entre el 7 y el 8%. Bueno, esta es del 15% del valor original del contrato. Para que vayamos viendo a ver en qué se están yendo los recursos públicos. Y de ahí, 71 contratos de prestación de servicios. Eso sí hay plata para contratos de prestación de servicios. 71 contratos de prestación de servicios por 2.200 millones de pesos. Esa es la plata que se ha invertido, esos 168.000 millones, más la adición de 10.500 que llevan 179.000. Adiciones presupuestales de proyectos que no se ven los resultados y donde solo de todas esas fases, la que nos muestra la más bonita, pues no tienen absolutamente nada que mostrar. Viene
Carabobo Norte, invitaciones privadas y contratos de prestación de servicios por 12.200 millones de pesos. Pero es que no rinde la plata en Medellín. Es que jamás en la vida, además de que de eso se gana un porcentaje de la EDU, de administración de 279.000 millones, y entre más adiciones haga, más plata queda la EDU para su burocracia interna. Por eso es que en Medellín no pasa absolutamente nada y nos quedamos con renders. Estas son realidades del proyecto de parque del Río Norte. Renders, la EDU como una máquina de contratación que no se dedica a la operación urbana, sino a ser un subcontratista. Algunos, increíblemente, piden que haya más entidades públicas que manejen haciendo lo que debería hacer la EDU. Es increíble, pues sí, porque son burócratas y son felices con la burocracia. Y ya la ejecución, a pesar de adiciones presupuestales, la ejecución del contrato de 179.000 millones que ya va en 12.200 millones. Es decir, menos del 10%, pues la absoluta mediocridad de improvisación de este gobierno. Las formas contractuales de la EDU, donde hay tantos cuestionamientos, donde el anterior gerente, con la relación que tenía con la nueva gerente de la EDU, y en particular por todos los escándalos previos que ha tenido en su vida pública, íntimo amigo pues de Miguel Andrés Quintero, entre otras cosas. Yo sí quisiera saber si nos pueden contar la Secretaría de Infraestructura cuál es el estado actual de ese polígono que nos mostraron, esos 70.000 metros cuadrados, en qué está, si tienen idea siquiera en qué está. Si la EDU les ha rendido cuentas al respecto, si hay un proceso contractual, si se va a ver cómo se va a hacer, a través de invitación privada, pública, quiénes son las empresas que están presentando, y tienen idea siquiera. Qué bueno que nos dieran ese polígono que nos mostraron allá, tan bonito, tan renderizado, tan lleno de pinturita, cuál es la realidad actual del mismo. Contractualmente siquiera, contractualmente por lo menos. Porque ejecución absolutamente nada. ¿Por qué se hacen adiciones presupuestales? ¿Por qué se autorizaron adiciones presupuestales, señor secretario, para un proyecto que apenas llevan a ejecución económica por parte de la EDU menos del 10%? Usted no lo firmó, pero le toca asumir esas responsabilidades. 22 de agosto, antes de irse todo el mundo deja sus muñecos ya armados. Quisiéramos saber. Entonces, ese estado contractual actual, qué bueno que nos dijeran, sobre todo de esa fase, de la fase que usted aquí nos mostró con tanto entusiasmo, cómo es la realidad actual de la misma. Y por último, insisto, ¿cómo está ese polígono? Qué bueno que nos dijera por qué adiciones presupuestales, sin haber empezado siquiera su ejecución presupuestal de la forma como debería hacerse. Y tercero, ¿cuántas adiciones más vamos a necesitar de una vez que nos atengamos a eso, que conozcamos? ¿Cuáles todas las adiciones presupuestales más habrá? Usted está pidiendo una adición de casi 40.000 millones, pero insisto, hay 179.000 millones. ¿Por qué pide una adición de 40.000? No ha contratado, ya está pidiendo adiciones. Quisiéramos entender técnicamente eso cómo es. Porque ciudadanos de Medellín, así es que se roban los recursos públicos de esta ciudad. Para que entendamos, ante el silencio de los que piden acciones afirmativas, que creen que solo pidiendo acciones afirmativas y no exigiendo transparencia en los recursos públicos es que se salva esta ciudad. Politiquería mediocre de discurso. Creen que solo discursito aquí en este consejo es lo que salvan esta ciudad, sin hacer control político, sin pedir transparencia en los recursos públicos. Eso es lo que queremos nosotros y exigimos acá. Ojalá no respondieran todas esas preguntas, si no es aquí, a través de un derecho de petición público, porque ya las entidades de este gobierno se dedicaron a cada vez que uno hace aquí preguntas públicas a no responderlas, entre otras cosas, o a responderlas cuando les vienen ganas. Les toca entonces después uno llegar y hacer un derecho de petición, escribirlo para ver si algún día le responde. 3 preguntas entonces. ¿En qué está la ejecución contractual real de ese proyecto que nos mostraron ese polígono de 70.000 metros cuadrados? 1. ¿Por qué se pidieron, también se hicieron adiciones presupuestales a la EDU sin haber comenzado su ejecución? ¿Y cuántas más se necesitan? Porque ya vimos una de 40.000 millones que nos cantaron a pesar de no haberse contratado. No más corrupción, no más politiquería, no más concejales mediocres arrodillados a un gobierno que no sirven para nada, sino simplemente para aplaudir, escondidos en discursos de equidad de género, religiosos, para engañar a los ciudadanos y dejarse robar los recursos públicos. Gracias, presidente.